Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir una máquina compacta de 140 amperes, la cual podemos utilizar para hacer trabajos pequeños. Ahorita voy a hacerle desempaquetado y les voy a hacer la reseña de todos los detalles acerca de ella y también vamos a hacer algunas pruebas. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y dale click a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. No se diga más y empecemos con el desempaquetado para mostrar todas sus funciones. Y así es como luce fuera de la caja. Aquí podemos observar, trae su cepillo, un adaptador para 120 voltios, su extensión directa para 110 voltios, trae la pinza para el electrodo y también trae su pinza a tierra. Esta es una máquina bien compacta. Ahorita que la saqué de la caja se mira bastante pequeñita, incluso es más pequeña de la que les he presentado anteriormente, pero se mira bastante bien. También trae su manual. Es de la marca Sinder, 140 amperes. Es un inverter 2 en 1. En la parte frontal trae su protector todavía, lo vamos a retirar. Y aquí contamos con una pantalla digital. También aquí podemos regular los parámetros de la máquina. En la parte de abajo es donde vamos a conectar la pinza a tierra, tanto como la del electrodo. Ahí podemos observar, está marcado positivo y negativo. En la parte de atrás podemos observar el ventilador de enfriamiento que trae, también un tornillo para hacer una conexión a tierra. Aquí tenemos el enchufe o el conector que nos indica que podemos utilizarla en 110 o 220 voltios. También su interruptor de prendido o apagado. Además de contar con un protector de plástico cristalino para proteger la pantalla y evitar que se dañe, tanto como la perilla. También trae una agarradera que podemos manobrear para llevarla a cualquier lado. Hablando del tamaño de la máquina, es de 12 pulgadas de largo, de alto tiene 9 pulgadas y media y de ancho tan solo 5 pulgadas y media. En la parte de arriba cuenta con aperturas. A mi simple visión me doy cuenta que fue diseñada para poner algunas correas para cargarla como mochila, pero no viene con ellas. No sé si las pueda obtener uno por separado o uno se las pueda poner. Ahora voy a empezar con lo más importante, que van a ser las pruebas de fuego, donde vamos a utilizar solo electrodo, ya que no cuenta con el adaptador para soldar con TIC. Voy a proceder a hacer la instalación. La pinza a tierra en el polo positivo. Aquí podemos observar la pinza a tierra, pues está de acuerdo al tamaño de la máquina. No tiene tanta fuerza, pero se mira bien. Haciendo el trabajo va a ser suficiente. Vamos a conectar la pinza del electrodo. Y aquí también podemos observar. Ahí ustedes juzguen cómo se mira. Se mira bien. Ya una vez habiendo conectado la máquina, voy a proceder a encenderla. Empezó a trabajar su ventilador bastante fuerte. Aquí en la pantalla podemos observar que está trabajando a 110 voltios. Y aquí podemos, en esta perilla podemos regular el amperaje. Y está en la posición de soldar electrodo y soldar electrodo con pulso. Y aquí abajo tenemos el TIC. Para seleccionar entre uno y otro tenemos que presionar alrededor de 5 segundos. Y ahorita vamos a observar que empieza a parpadear. Y ahí podemos mover hacia donde necesitemos posicionar la máquina para empezar a soldar. Ahí está parpadeando, lo dejamos y ahí quedó. Acá en la parte de abajo también tenemos algunos otros parámetros que debemos de seleccionar. Para seleccionar entre esos parámetros, solo tenemos que presionar la perilla una sola vez
y ahí vamos a ir de uno en otro. Dependiendo cómo vamos a utilizar la máquina, es como vamos a ir seleccionando. Y aquí la perilla en sí para el voltaje. Voy a ahorita a mirar el tipo de varilla que vamos a seleccionar para hacer la prueba. Aquí también nos está marcando el diámetro de la varilla que se va a requerir. Para realizar las pruebas voy a utilizar la varilla 6013. Es la que cuento aquí conmigo y es la que voy a utilizar en estas pruebas. Así es como quedaron las soldaduras. Ahí lo empecé con 70, 80, 90, 100. Y la que se hizo en el corte 45 también es en 100 amperes. En esta ocasión solo realicé las pruebas con 110 voltios, pero también tenemos la opción de trabajar en 220. Pero lo que más me gusta de estas máquinas compactas es que la puedes llevar a cualquier lugar y es fácil de conectarla a cualquier enchufe regular. Te recomiendo que la uses en un enchufe de 20 amperes mínimo. El de 15 también puede trabajar, pero muchas veces tiende a botarse el interruptor. El interruptor de la casa me refiero, no al de la máquina, ya que jalan poco más corriente que cualquier electrodoméstico regular. Está bien pequeñita, bien práctica, casi no pesa nada. Y respecto a la prueba de soldadura de varilla, pasó la prueba, a mí me gustó. Si estás interesado en obtener más información, te voy a compartir el enlace como siempre y además vas a gozar de un descuento que está ahorita en promoción. Esta máquina te la recomiendo si te gusta andar haciendo trabajos fuera de casa o si eres una persona que le gusta hacer trabajos pequeños, esta sería una excelente opción. O si eres una persona que hace trabajos de vez en cuando en la soldadura, esta está especial para traerla en tu camioneta de trabajo y poderla llevar a cualquier lado, ya que la puedes conectar en cualquier toma corriente de 110 voltios. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, regalarme un like. Como siempre, te voy a compartir el enlace con ese cupón que te mencioné, para si gustas echarle un vistazo o quieres adquirirla. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.